Listo, ¿verdad? Listo, maestra. Bienvenidos al Simposio en Línea, la perspectiva de género desde un enfoque cinematográfico, social y jurídico. Buenas tardes a todos. El día de hoy tengo, de verdad, hasta mi corazón me hace boom boom, ya saben, el honor de presentar a mi estimado amigo, colega, que de verdad le tengo un aprecio y una admiración gigante, al doctor Juan Etzahualpilli García Delgadillo, que nos va a hablar del tema lenguaje incluyente y no sexista. Sin embargo, antes de que inicie, mi estimado doctor, voy a tomarme el atrevimiento, pues, de leer su semblanza para que sepamos con qué profesional del derecho estamos. El doctor Juan Netzahualpilli es doctor en Derecho y Globalización con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado 2 estancias académicas en el Max Planck Institute for Social Law and Social Policy en Múnich, Alemania. Es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, grado obtenido con la tesis titulada Equidad de Género en el Estado de Morelos. Como parte de su trayectoria profesional, ha sido director general de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad en el Estado de Morelos. Es tutor de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con publicaciones en la revista Latinoamericana de Derecho Social y en el libro El futuro del trabajo, publicado por la editorial española Alderaván. Ponente de congresos internacionales y nacionales, es catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Latinoamericana Campus Reforma, Valle y Cuapa, en la Ciudad de México, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos, desde el año 2019. Además, no solamente se le dedica a la docencia e investigación, es abogado postulante desde el 2008 y fundador de la firma Netzahualpilli en 2015. Sin más, dejo al doctor con este tema tan importante que fue propuesto por nuestra jefa de departamento, la maestra Jazmín Sánchez Estrada. Bienvenido a nuestra Casa Abierta Estudios, doctor, aquí a nuestra UAM. Muchas gracias, maestra Odette, por la invitación y a todos los organizadores y organizadoras de este evento. Es para mí un honor que el día de hoy pueda compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues justamente lo que vamos a tratar el día de hoy es precisamente de abordar este tema tan reciente y tan interesante. Les voy a compartir la presentación sobre la cual nos vamos a ir guiando. Y claramente, pues bueno, si hubiera alguna duda, con todo gusto la podemos ir resolviendo. Primeramente, estos son los temas que pretendo abordar en este espacio. Y para ello, primeramente, me gustaría reforzar un poco el tema de género, ¿no? Porque a veces, con todas estas innovaciones y con todos estos nuevos temas, se pierde un poco el origen, de dónde viene. Hay que recordar que el género es una construcción social y por ende, al ser una construcción, como su nombre lo dice, pues está en un constante movimiento. No es algo que esté completamente estático. Y por eso, de repente empezamos a tener cada vez más otro tipo de subcategorías dentro del género. Y cuesta un poco de trabajo o hay un poco de resistencia a entenderlo porque estamos acostumbrados a tener una base de algo que toda la vida lo hemos hecho o toda la vida lo hemos estilado. El género, al ser entonces una construcción social, cambia dependiendo de los movimientos que existen, de las subcategorías que se van generando. Y justamente por eso, cuando hablamos de un lenguaje, nos cuesta un poco de trabajo entender que este lenguaje va a ir evolucionando o va a ir cambiando y no siempre va a ser lo mismo que vamos a encontrar. El género, entonces, al ser una construcción de carácter social, tiene su origen o tiene sus antecedentes inmediatos
en lo que conocemos como el patriarcado. Y aquí quisiéramos ser muy enfático porque a veces se piensa por algunos sectores que los varones no podemos hablar del patriarcado. Y yo creo que todas las personas podemos hablar de estos temas. Desde luego que gracias a los movimientos feministas, el día de hoy podemos hablar precisamente de género, pero no es un tema que esté únicamente constreñido a un sector. Creo que todos los sectores podemos investigarlo, todos los sectores podemos hablar de él y creo que la intención de abrir estos temas es justamente crear en conjunto nuevas oportunidades de evolucionar socialmente. Entonces, cuando hablamos de patriarcado, nos referimos a todas estas imposiciones que por la costumbre, que por la tradición, se habían o se han venido estilando. Entre ellas justamente el lenguaje, ¿no? Cuando de repente se impone una idea y se cierra a la posibilidad de que haya nuevas formas, estamos hablando de un origen patriarcal que desde luego tiene una connotación de género porque precisamente quienes más han resentido de las consecuencias o los efectos del patriarcado han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente este movimiento lo que logró fue minimizar la función, la importancia, la presencia de las mujeres, justamente porque se intentaba imponer un estilo de vida, una forma de hablar, una estructura de organización inclusive, y entonces evoluciona para convertirse en lo que se conoce como el androcentrismo, que no es otra cosa más que la invisibilización de la presencia femenina, de la importancia de las mujeres. Estas dos bases tan importantes dentro de la historia contemporánea, justamente son las que se han intentado romper con los movimientos feministas. Desde Simone de Beauvoir hasta toda la serie de académicas que hoy en día tenemos a nivel mundial. Afortunadamente, con todos estos estudios que se han realizado, se ha logrado crear conciencia de que este tipo de figuras lo único que habían hecho era provocar una división y una exclusión. En lo que hoy nos encontramos es precisamente en este momento en el que todos empezamos a tener una intervención, todos empezamos a tener la oportunidad de hablar, de expresarnos, de manifestarnos, pero como consecuencia inmediata empezamos a tener cada vez más tipos de intervenciones. Lo que en un origen era solamente hombres y mujeres, hoy en día está evolucionando para darle cabida a otros sectores o a otros grupos que no habían sido considerados. Y entonces es ahí donde nos cuesta trabajo todavía, porque hay una resistencia social a este cambio, que si ya de por sí el solo hecho de incluir a las mujeres en esta connotación histórica había sido difícil, porque romper con la barrera que había generado el patriarcado fue difícil y está siendo difícil. Todavía es más difícil dejar o permitir entrar a otros grupos o a otros sectores que justamente apenas están comenzando a surgir, o que existían, pero que no los habíamos contemplado, o que no se les había dado la oportunidad de intervenir. Justamente aquí es donde aparecen estos conceptos de roles y estereotipos de género. Cuando hablamos de roles de género, nos referimos a esta imposición que se le da a determinado grupo de personas al considerar que por su sexo deben de realizar determinada función. Y esto no solamente es un error,
sino que genera consecuencias sociales, consecuencias psicológicas y hoy en día también consecuencias jurídicas. Cuando nosotros queremos imponer que una persona, por sus características biológicas, realice determinada función, lo que estamos haciendo es privarle de la libertad que tiene de elegir qué hacer. Y entonces cuando nosotros decimos que únicamente las mujeres se tienen que dedicar al hogar, estamos entrando en un rol de género que se le está asignando una actividad a un sector que no necesariamente tiene que realizarlo, porque esa es una decisión propia. O cuando decimos que solamente los varones pueden ser mecánicos, también se le está asignando una actividad a un sector que bien puede decidir no dedicarse a ello. Entonces, este tipo de roles de género tienen que ir evolucionando para dejarse a un lado, para entender que las personas, independientemente de lo que hagamos, de lo que nos dediquemos, de nuestras costumbres o de nuestras actividades, podemos tener un tipo de identidad o podemos tener una preferencia o podemos tener una expresión que sea igual o diferente a lo que la sociedad pudiera adjudicarnos. De esta manera, cuando algo no encaja en este rol asignado por la sociedad y señalamos o nos cuestionamos del por qué no entra dentro de la normalidad, caemos en un estereotipo de género. Los estereotipos de género es precisamente este acto mediante el cual voy a juzgar o a prejuzgar a una persona por lo que hace o por cómo se viste o por cómo habla o por cómo se expresa. Y tanto estos roles como estereotipos de género tenemos que dejarlos atrás porque van de la mano con lo que en algunas entidades federativas ya se considera un delito. Por ejemplo, aquí en el estado de Morelos, de donde les estoy hablando el día de hoy, la discriminación es un delito. Está contemplado en el Código Penal del estado de Morelos. Aunado a que la propia Constitución prohíbe los actos discriminatorios. En el caso de Morelos es muy interesante porque no solo tenemos contemplado el delito de discriminación, sino que hay un agravante en el caso de que este delito se realice por un servidor público. Y aquí podemos tener muchísimos ejemplos de diario, ¿no? Desde una falta administrativa hasta verdaderamente un hecho que sea susceptible de ser calificado como delito. Les pongo un ejemplo muy claro, que pasa muchísimo. Cuando los policías están haciendo un rondín por ahí de las 2 de la mañana sobre una avenida de la localidad que les tocó y ven a una chica con minifalda, con tacones altos, en la parada de autobús fumándose un cigarro, además maquillada, ¿no? Y muy arreglada. El policía lo primero que va a pensar es que esa persona se está prostituyendo. Y seguramente le va a querer imponer una falta administrativa llevándosela poniéndola a disposición del juez cívico porque, o de juez calificador, ¿no? Como se conozca. Y a lo mejor esa muchacha o esa chica o esa persona va saliendo de una fiesta y está esperando un taxi. Y el hecho de que esté parada a esa hora, bajo esas características, no significa que esté realizando alguna actividad. Y aunque la estuviera realizando, al día de hoy todos sabemos que existe muchísima teoría y también en algunas entidades, afortunadamente, la norma ha evolucionado para dejar de considerar a la prostitución como una falta administrativa. Sin embargo, en algunas otras, muchas localidades de nuestro país, la prostitución sigue siendo una falta administrativa. ¿Cuál es el punto entonces?
que de acuerdo a las características que tenga la persona, yo no puedo presumir que está realizando una actividad o que está realizando un acto, porque entonces estaría incurriendo precisamente en un estereotipo y ese estereotipo me llevaría a cometer como funcionario público, un acto de discriminación. Y este acto de discriminación podría estar sancionado por la ley penal. Y si soy un funcionario público, será un agravante. De esta forma, nos damos cuenta que es muy importante que como personas sepamos identificar cuál es un acto de discriminación y cuál no. Porque hoy en día, por desgracia, todos nos respaldamos, a lo mejor, en pensar que todo puede ser un acto de discriminación y no necesariamente. Sin embargo, será un acto de discriminación cuando por mis características, por mi fisonomía, por mi vestimenta, se esté cometiendo o se esté restringiendo un acto que yo voy a realizar o que no se me permita realizar por esa condición. Les pongo un ejemplo de algo que no es un acto de discriminación y que justamente lo estaba revisando yo esta semana. Resulta que hay una persona, y a lo mejor ustedes vieron el video porque se hizo viral, hay un niño, un menor de edad, que se identifica con un gato. Él se considera gato. Y entonces el niño se enferma y su mamá, por consiguiente, que además está de acuerdo con esta identidad que el menor asume, lo lleva al veterinario. Claramente el veterinario le dice, señora, por sus condiciones fisonómicas del niño, yo no puedo atenderlo, tampoco puedo recetarlo, porque soy un veterinario. Entonces, le voy a pedir que vaya con un médico pediatra para que revise a su hijo. Y la señora se indigna y dice, es que mi hijo se identifica como gato y tú lo tienes que revisar porque tú eres el especialista en gatos, ¿no? En este caso, en animales. La situación no termina ahí. La señora se graba, sube un video y dice, mi hijo acaba de sufrir un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque no quiso ser atendido por un veterinario que dijo que el menor tiene que ser atendido por un médico pediatra. Y todavía dice, y no lo voy a denunciar porque no quiero que el veterinario pierda su licencia. Pero estoy segura que si lo denunciara, perdería su cédula profesional. Entonces, este tipo de situaciones a veces nos permite confundir entre lo que sí es un acto de discriminación y lo que no es un acto de discriminación. Pero todo viene a partir de cómo identifiquemos o cómo diferenciemos estos conceptos de roles y de estereotipos de género. Y esto me lleva justamente a la consideración de cuáles son los grupos en situación de vulnerabilidad y por qué los identificamos así. De entrada es muy importante que sepamos que cuando hablamos de vulnerabilidad, no nos estamos refiriendo a aspectos internos de la persona, nos estamos refiriendo a aspectos externos, es decir, hay una serie de situaciones sociales que involucran a este grupo de personas en una condición especial respecto del resto de la sociedad y que por esta condición social deben de ser considerados grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, no es correcto decir persona vulnerable, porque persona vulnerable se entiende que nos estamos refiriendo a las características internas de la persona. Es decir, es una persona que a lo mejor no se puede defender, es a lo mejor una persona que tiene alguna imposibilidad para defenderse. Es diferente a hablar de grupos en situación de vulnerabilidad, porque entonces lo estamos trasladando a un factor externo.
Por lo tanto, yo les traigo unos ejemplos de grupos en situación de vulnerabilidad, pero son muchos. Solamente les traje unos porque pues a lo mejor no nos alcanzaría el tiempo para extendernos. Eh, para ejemplificar entonces estos grupos, podemos hablar de personas migrantes, personas en situación de pobreza, personas indígenas, personas privadas de la libertad, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras sexuales, personas trabajadores del hogar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque a veces pensamos que el género solamente involucra a los hombres y a las mujeres, y no es así. Cuando hablamos de género, nos referimos a todas estas situaciones de vulnerabilidad que van a afectar a determinados grupos y van a hacer más difícil su situación en la sociedad respecto de los grupos que no están aquí. Y justamente por eso tenemos que empezar a manejar un lenguaje incluyente, porque cuando yo me expreso de la forma incorrecta hacia estos grupos, puedo entonces ocasionar un acto de discriminación o puedo vulnerar a ese grupo o a esa persona que forma parte de ese grupo. Les pongo un ejemplo clarísimo. En el caso de las personas con discapacidad, todavía nos sigue costando trabajo entender que esta es la palabra correcta. Y entonces, de repente cuando alguien dice persona con discapacidad, brinca un poco de, ay, pero es como muy agresivo. Y no es que sea agresivo, sino que es el concepto reconocido a nivel internacional porque se cree que de esta manera se puede precisamente involucrar a todas las personas y darle el respeto que se merecen. Adelante, maestro, tengo tu mano levantada. Gracias, doctor. Pues aquí ya participando conforme a lo que señala. Yo quisiera saber su perspectiva referente a ese concepto. Yo estoy un poco peleada con el término de persona con discapacidad. Estoy muy, muy peleada porque, como usted bien sabe, pues mi hijo tuvo una situación de discapacidad. Ahorita, con el paso del tiempo, se ha ido minorizando. Sin embargo, yo lo estuve investigando, lo he platicado con diversos terapeutas y me comentaban que el término de personas con discapacidad ya tiene que generar una evolución. Y según la Organización Mundial de Salud, y esa es mi pregunta, ¿podemos evolucionar de término de persona con discapacidad a personas con diversidad funcional? Esa sería mi primera pregunta. Ahora bien, sin embargo, para hablar de diversidad funcional, tendríamos entonces que hacer una modificación a nuestros instrumentos jurídicos internacionales. Sí, no, bueno, ya son dos preguntas. Y y también una tercera, doctor, creo que ahora, aquí ya estoy bombardeando de preguntas. Estos términos han ido desarrollándose y evolucionando socialmente y estructuralmente, porque antes yo recuerdo, incluso hay una película no es Yo soy Jack, de el extinto actor Robin Williams, buenísimo, que decía, antes nos decían personas con capacidades diferentes, personas discapacitadas. Entonces, ¿qué soy? Porque a cada rato me cambian el nombre. Y yo considero que debe de ser más amplio y igual tomando de mano a Organización Mundial de Salud al término de la Universidad de Alicante, que es diversidad funcional. Con eso me quedo, doctor. Tres preguntitas. Sí, muchas gracias, maestra de Tim. Qué bueno que haces esta observación, porque justamente como se los decía, a veces nos cuesta un poco de trabajo y tenemos un poquito de resistencia porque pensamos que el concepto es un poco tosco o un poco agresivo.
Sin embargo, sí se ha hecho esta distinción entre la funcionalidad y la discapacidad, y precisamente entre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se eligió el concepto de personas con discapacidad porque el término funcional parecía que estaba más enfocado precisamente a reducir o a cuestionar las funciones del cuerpo de las personas. Y realmente el concepto de persona con discapacidad lo que intenta es ponerlos en un plano de igualdad. Es decir, todos somos o todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, y si bien es cierto, hay personas que tienen una discapacidad, esto no los hace ni menos inteligentes que nosotros, ni menos aptos que nosotros, ni tampoco les da menos derechos que a las personas que no los tenemos. Si nosotros nos centramos en el término funcional, entonces estamos haciendo una distinción y estaríamos haciendo a un lado a la persona por creer que por su funcionalidad no puede tener las mismas oportunidades que nosotros. Y estaríamos incurriendo en algo que actualmente se conoce como discriminación positiva. En el caso de la discriminación positiva, hago a un lado a las personas porque tienen una situación diferente a la de todos los demás, pero aún así la estoy haciendo a un lado. O sea, a final de cuentas, estoy discriminando, ¿no? Es positiva porque a lo mejor le voy a otorgar un beneficio o a lo mejor voy a otorgar una facilidad, pero estoy haciendo una distinción. Ahora, si tuviéramos que cambiar o modificar los tratados internacionales, sí, desde luego que sí, porque justamente dentro de la convención y dentro de los parámetros que la Organización de las Naciones Unidas han optado, es precisamente por este concepto. Pero aquí hay algo que quiero aclarar. Yo al inicio de la ponencia les decía, a veces pensamos que el lenguaje tiene que ser de acuerdo con la teoría del patriarcado, siempre de un mismo modo. Y no es así. El lenguaje tiene que evolucionar. Y justamente creo que la labor de nosotros como académicos o de la academia es tocar puertas e irlas abriendo a través de la investigación y dar herramientas y argumentos del por qué necesitamos evolucionar o cambiar un concepto. Porque el hecho de que se adopte un concepto a nivel internacional y a nivel nacional no significa que tenga que ser siempre así, porque a lo mejor ha habido nuevas investigaciones o ha habido nuevos argumentos que dan pauta a que se cambie o a que vaya transformándose. Lo que inclusive puedo traer a colación es justamente que antes de que los organismos internacionales optaran por este concepto de personas con discapacidad, teníamos un montón de dudas respecto de cuál era el concepto correcto. Y entonces, de repente, decíamos que había personas con capacidades diferentes, ¿no? Y todos de repente utilizábamos ese lenguaje. O inclusive se les trataba de minimizar, ¿no? Como personas especiales. Y realmente esto llevó a que el concepto tuviera que ser, digamos que, modificado para que se optara solo por uno. Y entonces, después de este estudio que se realiza, se opta por el de personas con discapacidad, pero insisto, no quiere decir que se quede allí. Yo creo que la labor de todas las personas, inclusive hay un movimiento muy interesante en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, donde se realiza toda una cátedra especializada en materia de discapacidad. Y lo que intenta esta cátedra es crear precisamente nuevas oportunidades para, desde la perspectiva meramente académica, darle a los organismos internacionales y nacionales herramientas para evolucionar respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí en el caso específico de México, la Corte tiene su propio protocolo para administrar justicia en casos donde se ven involucradas personas con discapacidad. Y creo que es un avance interesante
pero creo que todavía nos falta muchísimo, ¿no? De hecho, yo creo que en las universidades, en las facultades de México, sobre todo en la carrera de Derecho, se tiene que incorporar una materia específicamente sobre cuestiones de vulnerabilidad y sobre personas con discapacidad, los derechos que involucran, porque cada vez tenemos que ir evolucionando para darle la regulación adecuada. No sé si solucioné sus dudas, maestra. Sí, doctor, muchas gracias. A usted. Bueno, y entonces como este tema, existen otros muchos cuando nos referimos a personas que pertenecen a un grupo de situación de vulnerabilidad. Otro tema que también nos ha costado un poquito de resistencia es cuando nos referimos a las personas que están privadas de su libertad. Esta situación es bien difícil porque de repente pensamos que las personas que están privadas de su libertad, uno, todas son culpables. Dos, por ser culpables, pierden sus derechos. Y tres, deben ser tratados como una parte de la sociedad de la que nos hemos deshecho. Y esto no es correcto. De entrada, porque muchísimas personas que están recluidas, al menos en Latinoamérica, muchas personas son inocentes. Y hoy en día México está experimentando una situación muy complicada en materia de seguridad pública y penitenciaria, porque a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hizo una recomendación en el sentido, la Comisión, Interamericana de Derechos Humanos hizo una recomendación en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional y es no convencional o inconvencional, aún así se sigue aplicando. Y ahí tenemos muchos casos paradigmáticos que se han escuchado en las noticias, en las redes sociales, de personas que están siendo consignadas y que están siendo privadas de su libertad sin que se lleve un proceso en su contra donde se demuestre efectivamente que cometieron un delito. Ahí está el caso específico de la jueza de Veracruz, una jueza que por dictar una sentencia, que además fue en cumplimiento de un amparo, se ordenó su aprehensión y actualmente está recluida en una cárcel de Veracruz. Y a pesar de que ha ganado amparos, no la dejan salir porque es una cuestión meramente política. Ahí está también el caso del fiscal del estado de Morelos, que ojo, no estoy diciendo que esté de acuerdo o en contra de las acusaciones que se le hacen, ni que me conste que sea inocente o culpable, no lo sé. Lo que sí creo es que no se ha llevado un proceso adecuado, tan es así que 3 tribunales colegiados le han otorgado un amparo. Pues eso quiere decir que algo no está bien. Pero ¿a qué voy con esto? Que a veces creemos que las personas que llevan un proceso de carácter penal o que están dentro de una penitenciaría pierden la oportunidad de que nos refiramos a ellos de manera respetuosa. Y entonces los podemos llamar exconvictos, o los podemos llamar reclusos, o los podemos llamar delincuentes, pero en realidad necesitan también, al ser un grupo que no tiene las mismas posibilidades que todos los demás de defender sus derechos, necesitan también que se les trate con un lenguaje adecuado. Y en este caso, pues el lenguaje adecuado a sus personas privadas de la libertad. El caso de las personas migrantes también, creo que México ha sido un escenario en el que, por desgracia, hemos tenido muchísimos casos de violación a los derechos humanos en este aspecto. Y ojo, eso es muy importante porque cuando hablamos de violación de derechos humanos nos referimos al actuar de las autoridades. Pero por desgracia también ha habido muchísimos comportamientos de nosotros como ciudadanos, como personas, donde nos hemos referido de manera pues a lo mejor grosera o agresiva hacia las personas migrantes que no están haciendo otra cosa más que buscar mejores oportunidades y que en muchos de los casos nosotros como mexicanos también lo hacemos, ¿no? Somos uno de los países con mayor migración hacia Estados Unidos y entonces de repente nos quejamos de cómo nos tratan los americanos,
pero no nos damos cuenta de cómo tratamos nosotros a los salvadoreños, a los guatemaltecos, a los hondureños, que están utilizando a México solamente como un puente para poder llegar a Estados Unidos. Y entonces, mejor de los casos, nos referimos a ellos como migrantes, pero en muchos de los casos no es así. Entonces, el concepto correcto o el concepto adecuado es personas migrantes. Igual para el caso de las personas indígenas, ¿no? Que, como ustedes saben, el artículo 2 de la Constitución ha tenido una evolución importante en este sentido de reconocer los pueblos originarios, los derechos de los pueblos originarios y su propia organización. Sin embargo, también hay muchos casos actualmente donde no solamente los derechos de estos grupos son vulnerados y violentados, sino que no se les da el respeto adecuado. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? Porque en el ejercicio del derecho, ya sea dentro de la función pública o también inclusive en el litigio, los podemos utilizar. Aunado a que al existir protocolos, como lo adelantaba hace ratito, especializados en el caso de personas indígenas, en el caso de personas con discapacidad, en el caso de personas migrantes, podemos hacer uso de estos protocolos. Ojo, si bien es cierto, los protocolos están diseñados para que las autoridades sepan cómo emitir una resolución o cómo realizar una actuación donde se respeten estos derechos, nosotros como abogados postulantes también tenemos la obligación de conocerlos porque somos nosotros los que podemos exigir que esto se cumpla. Porque en muchos de los casos hoy en día, y creo que esto tradicionalmente ha sido así y no ha evolucionado, en la administración de justicia se trabaja con machotes o con estructuras ya preestablecidas. Se administra justicia siempre de la misma manera. Y la realidad es que cada caso es diferente, pero esto va a depender del abogado postulante que lo pida. Porque si tú como abogado no lo solicitas, pues la autoridad tratará tu expediente como uno más. Pero si tú como abogado desde el inicio haces del conocimiento cuáles son las pautas o cuáles son los parámetros a través de los cuales esperas que el juzgador resuelva, estás involucrando a la autoridad y vinculando a la autoridad que respete esos parámetros. Porque no siempre dentro de la administración de justicia se da la oportunidad de que se le brinde a los funcionarios una capacitación adecuada. Y entonces en muchos de los casos los funcionarios no tienen la oportunidad de conocer estos instrumentos o dos, el exceso, la carga de trabajo no les permite tampoco aplicarlos en todos los casos, aunado a que no todos los casos lo requieren. Pero hoy en día, muchas situaciones dentro de lo que se conoce como derecho social y que involucran a todos estos sectores que les estoy mencionando, requieren o pueden dar la pauta para que se dicte una sentencia con perspectiva de género o para que se haga un ejercicio en el que se pueda precisamente estudiar si se requiere o no se requiere realizar un ejercicio de convencionalidad o de constitucionalidad porque el asunto lo amerita. Pero yo insisto, en muchos de los casos esto va a ser si el propio abogado lo solicita, ¿no? Hoy justamente en día estamos necesitando de que las autoridades cada vez realicen más ejercicios de proporcionalidad. Y lo que sucede es que los juzgadores, insisto, en muchos de los casos o no tienen la capacitación o no tienen las herramientas para hacerlo. Y entonces tenemos que esperar a que el asunto llegue a la corte o a los tribunales colegiados para que ahí se haga cuando lo podamos solicitar desde un inicio, ¿no? Bueno, regresando un poco entonces a los temas de género, este concepto de brecha de género
a veces pareciera irrelevante, cuando en realidad creo que es una de las bases más importantes que cuando hablamos de estos temas debemos de tocar. Y esta brecha precisamente se refiere a la distancia que existe entre el reconocimiento de los derechos de los varones y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Hoy afortunadamente ya tenemos en algunos casos, en algunas entidades federativas, sobre todo a nivel federal, la posibilidad de que los puestos a nivel instituciones públicas pasen precisamente por esta cuota de género donde lo que se intenta es reducir la brecha, ¿no? Sin embargo, todavía hay muchas entidades federativas que no lo hacen. Y una manera de ejemplificar esto, para que ustedes se den cuenta que todavía sigue existiendo, es la comunidad LGBTIQ+. Porque si bien es cierto, hoy en día podemos hablar de que ya existe una reducción en esta brecha. Ojo, no quiero decir que se haya eliminado, la brecha sigue existiendo, pero ha habido una reducción en esta brecha entre los derechos de los varones y las mujeres. Las oportunidades o los espacios que las personas de la comunidad LGBTIQ+ ocupan son todavía muchísimo más reducidos. Entonces, ahora esta brecha se ha, digamos que, pasado hacia esta comunidad. ¿A qué voy? Que la brecha de género no necesariamente tiene que ser considerada únicamente entre varones y mujeres. La brecha de género tiene que considerar a todos los grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Porque lo mismo que pasa con la comunidad, puede pasar con una persona o con todas las personas que forman parte de los grupos de personas con discapacidad. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cuántas personas con discapacidad ocupan puestos de dirección o puestos de magistrados o puestos de ministros? Adelante, maestro. Yo quiero decir algo importante de eso. Sí. Justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó una campaña. La campaña se llama Abogados con Discapacidad. Ya tiene esta campaña. Y esta convocatoria únicamente, así como para convocatorias para exclusivo mujeres, la lanza con personas con discapacidad y le abrieron la pauta a todos los abogados que tenían este tipo de discapacidad y hoy día están en nuestro máximo tribunal constitucional. Obviamente, pues no empezando como usted lo refería, tanto de ministros ni de magistrados, pero tienen un lugar en subdirecciones, en esta gama de posibilidades. Sin embargo, también connoto, eso es nuestro máximo tribunal. En tribunales estatales, yo no he visto esa campaña. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aguas abogadas, ahorita también les comento, exclusivamente mujeres, se están abriendo campañas para abogadas. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Esto en el ámbito federal, en el local, todavía no tenemos esa sensibilidad para darle la oportunidad a la persona con discapacidad y una convocatoria exclusiva para ellos. Muchas gracias, maestra. Tienes toda la razón. Inclusive déjenme decirles que el Consejo de la Judicatura a nivel federal ha lanzado diversos concursos exclusivos para mujeres, para juezas. Ha lanzado también convocatorias exclusivas para personas con discapacidad, pero justamente, como lo refería la maestra Odette, está faltando en el resto de las instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los poderes judiciales locales, que existe esta oportunidad de apertura para reducir las brechas de género. E insisto,
creo que un objetivo hacia donde nos tenemos que dirigir es hacer hincapié en que la brecha de género puede ser hacia cualquier grupo que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Porque en el momento en el que hablamos de condiciones de vulnerabilidad, entendemos que no nos encontramos todos en las mismas posibilidades y en las mismas situaciones para poder accesar a una oportunidad. Y justamente ahí es donde podremos hablar de equidad o de igualdad, ¿no? Cuando se dé esta pauta para que todos, independientemente del sector al que pertenezcas o no pertenezcas, puedas tener las mismas oportunidades que todos los demás. Bueno, el marco jurídico, cuando hablamos de género, es muy importante que nos refiramos a las normas. De entrada, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 abre un parteaguas completamente nuevo para nuestro derecho. A partir de que se incorpora al artículo primero constitucional los derechos humanos, y se cambia este concepto de garantías que teníamos, y además que se crea el bloque de constitucionalidad al vincularnos a los tratados internacionales que México ha suscrito y además vincular a las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias al respeto de los derechos humanos y, ojo, eso es muy importante, a la no discriminación. Y hago mucho énfasis en esto porque creo que es uno de los problemas actuales más grandes que estamos teniendo, la discriminación. Nos cuesta trabajo entender que en un país tan diverso como el nuestro, difícilmente vamos a poder encuadrar a todas las personas en uno o en otro lugar. Podemos tener muchísimos lugares y podemos tener muchísimos tipos de personas y todas esas personas tienen los mismos derechos. Por eso cuando hablamos del lenguaje inclusivo, a veces existe esta resistencia, ¿no? Porque todavía no entendemos que hay una diversidad de personas y que todos tenemos la misma oportunidad de ser considerados y de ser incluidos. Bueno, regresando entonces al marco jurídico, primero hay que clasificar, ¿no? A nivel internacional tenemos la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Y por qué este tratado? Pues bueno, de entrada porque gracias a este tratado hoy podemos tener en México normas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Son las pautas que se van creando o los espacios que se van abriendo precisamente para poder hablar de conceptos como género, identidades, roles o discriminación. Doctor, aquí tenemos un comentario. Adelante. Tenemos un comentario del licenciado Víctor Arenas. Licenciado, aquí dice, considero que esta cuestión es paso a paso. Estoy totalmente de acuerdo en la inclusión, en el máximo sentido, pero primero se necesitan las bases mínimas, es decir, comenzar desde juzgados, tribunales, me refiero, toda la razón, a la formación y carrera judicial. Creo que no se podría de tajo nombrar algún magistrado, juez, ministro con alguna capacidad diferente, cuando para estos casos son mediante concursos de oposición, totalmente, y la lista de espera, ¿no? Agrego a su comentario, licenciado Víctor, excepto nombramiento de ministros. Pero esta cuestión sí se podría en el resto de la administración pública, totalmente de acuerdo. Considero que en caso exclusivo de poderes judiciales local o federal, primero hay que sentar las bases respecto convocatorias para carrera judicial para que en algún futuro se pueda implementar en mandos superiores, titulares de órganos jurisdiccionales. Ok, gracias, maestro. Sí, miren, lo que pasa es que hay que identificar que una discapacidad
y por eso lo que platicábamos al principio de la ponencia no tiene que ver necesariamente con el aspecto funcional de la persona. O sea, una persona con discapacidad puede ser aquella que a lo mejor tiene problemas auditivos o tiene problemas visuales o tiene a lo mejor algún problema de movimiento, ¿no? Pero no en todos los casos esta discapacidad le va a impedir razonar o tomar decisiones. Les pongo un ejemplo clarísimo. Hay un atleta de judo en México que además nos trajo la medalla de oro, que es uno de los mejores a nivel mundial. La trajo en las Olimpiadas pasadas. Y él, el único problema que tiene es auditivo. Pero solo por ese problema ya entra en el aspecto de atletas con discapacidad. Y a lo mejor se pudo haber encontrado con otras personas que tuvieran un problema de discapacidad mayor. Es más, pensemos en una persona que sufrió una embolia o sufrió un derrame cerebral y que no fue catastrófico, pudo sobrevivir y además lograr la rehabilitación de movilidad a través de terapia. Esta persona, si su funcionalidad le permite tomar decisiones, no tendría por qué estar impedida para realizar un examen de oposición, o no tendría por qué estar impedida para poder participar en un puesto de dirección o de toma de decisiones. Es decir, no todas las discapacidades impiden que las personas puedan realizar alguna actividad. Dependerá de cada uno de los aspectos para poder determinar la viabilidad o no. Porque inclusive hoy en día la propia Corte ha establecido que este trato diferenciado pues sí puede ser violatorio de garantías. Sin embargo, también la propia Corte tiene este programa de sentencias con lectura fácil, ¿no? Para las personas que tienen algún problema de carácter psicológico, psiquiátrico, ¿no? Pensemos a lo mejor en una persona con autismo, y entonces a través del dictado de sentencias fáciles o lenguaje sencillo, se da la posibilidad de que todos podamos entenderlas. Lo que sucede es que en muchas de las ocasiones pensamos que si tenemos un lenguaje pomposo o un lenguaje técnico o un lenguaje, pues a lo mejor con con muchos adornos, ¿no? Es mejor o estamos expresando mejor nuestra idea que si lo hiciéramos de manera sencilla. Y la realidad es que hacia donde vamos, el camino que nos están marcando es completamente el contrario. Vean ustedes el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya se aprobó y que va a entrar en vigor de manera paulatina a nivel nacional. Y una de las cosas en las que hace énfasis es precisamente en la obligación de la autoridad de dejarse de tecnicismos y resolver y administrar justicia de manera pronta y expedita, sin que justamente la necesidad de tener un lenguaje así conlleve precisamente ese punto. Es decir, tú como juzgador puedes resolver sin necesidad de que la persona a la que le estás resolviendo no te entienda. Porque de nada sirve que tengas una sentencia de 100 páginas con lenguaje muy técnico que el ciudadano no va a poder entender si no se la traduce su abogado. Entonces, esta reforma en materia civil y familiar que viene es acorde no solamente con lo que la Corte ha dicho en materia de administración de justicia, sino también con los tratados internacionales que México ha suscrito, donde lo que importa
no es la forma en la que la resuelvas, sino el fondo del asunto. Tan es así que nosotros tenemos en la última reforma del artículo 17 constitucional la incorporación del artículo 3º, donde habla de que se tiene que optar o preferir por solucionar el fondo respecto de las formalidades procesales. Porque lo que se intenta es administrar justicia, no buscar manera de evitar que se administre. Entonces, en muchos de los casos, una persona con discapacidad sí puede administrar justicia. Una persona con discapacidad sí puede tomar decisiones. Una persona con discapacidad sí puede dirigir un equipo, porque su discapacidad no se lo va a impedir. No está peleada con su funcionalidad. Ahora, es cierto, el camino es lento y nosotros estamos en este proceso, pero creo que lo menos que podemos hacer como ciudadanos es apoyar estos cambios. Y fíjense que aquí en el caso del lenguaje inclusivo cuesta muchísimo trabajo, mucho, porque de repente romper con esta costumbre de lo que hemos visto toda la vida es muy complicado. Aquí tengo otro comentario Adelante, adelante. del licenciado Víctor Arenas. Es que mi comentario no va encaminado a algún impedimento para la toma de decisiones. Sí, entiendo el punto de inclusión. Creo que en cuestión de administración e impartición de justicia, sí tenemos que trazar el camino bien estructurado para llegar a ese fin. Claro que una persona con discapacidad sí puede tomar decisiones. El problema es el camino que aún no se está realizando. Gracias, maestro. Yo creo que el camino es este. Yo creo que el camino es precisamente la apertura a hablar de estos temas, la posibilidad de discutirlos y también creo que la academia aquí juega un papel muy importante porque la academia es la que va presentando las pautas, pero también es muy importante que recordemos que ya hay instrumentos internacionales en materia de discapacidad. Yo se los mencionaba hace ratito en la Convención sobre Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional, y también ya tenemos protocolos, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además hay lo que se conoce como buenas prácticas, ¿no? De diferentes instituciones para involucrar a las personas con discapacidad, porque en muchos de los casos sí tenemos personas con discapacidad en puestos operativos, pero es muy difícil, es muy raro encontrar personas con discapacidad en puestos gerenciales, en puestos de dirección, en puestos de toma de decisiones. Insisto, no es imposible, pero es difícil. Yo creo que el camino lo estamos construyendo, pero aquí pues la intención es aportar, ¿no? Y les decía yo, si a quien esté interesado en este tema, de verdad, en la UBA se van a encontrar muchísima información en la Universidad de Buenos Aires, una cátedra especializada en este tema. Si ustedes requieren el contacto, yo los puedo canalizar con la gente de allá, que de verdad es una maravilla, ¿no? Porque no solamente han trabajado sus avances en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces tienen una presencia internacional en estos temas. Pero bueno, avanzando un poquito sobre lo que estábamos platicando, les decía yo de los instrumentos a nivel internacional. Ojo, yo les puse los vinculantes, pero hay otros que no son vinculantes, como la conferencia de Beijing y como los consensos de Brasilia y el consenso de Santo Domingo, ¿no? Hay varios instrumentos que se han ido incorporando, pero esos no son vinculantes. Los vinculantes en México, para México, son la CEDAW y la Convención Belén do Pará, que de esta emana la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y les puse también la Convención sobre los Derechos del Niño, porque, y ojo, yo no le puse el nombre, ese es el nombre, ¿no? Debería ser, lo correcto debería ser Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no sé si sería lo correcto, pero se llama nada más Convención sobre los Derechos del Niño. Y se los puse porque también tiene una función importantísima,
porque los niños, las niñas y los adolescentes también tienen derechos. Y creo que hoy en día son los más afectados en esta evolución que hemos tenido del derecho, en esta evolución que hemos tenido de la familia. Y si no me creen, vayan y dense una vuelta a los juzgados familiares de ahí de Bellas Artes en la Ciudad de México y se van a dar cuenta la cantidad de juicios familiares que existen y que no es un asunto exclusivo de la Ciudad de México. En el estado de Morelos estamos igual, cada vez tenemos más juzgados familiares y menos juzgados civiles, porque ha habido un incremento de verdad enorme en los juicios que involucran a niñas, niños y adolescentes, y la realidad es que en muchos casos, en este tipo de juicios, los menores son los más afectados. Pero bueno, esa es otra historia. Y en materia de normas, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que aquí también se hace énfasis en la parte de la discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que está más enfocada hacia los derechos programáticos o a las políticas públicas que el Estado tiene que crear para evitar o reducir las brechas de género. Y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿no? Y como instrumentos orientadores y en los que están sustentados la información que les voy a proporcionar en esta ponencia es la Guía para el Uso del Lenguaje Inclusivo y No Sexista del Instituto Nacional de las Mujeres y el Manual para el Uso del Lenguaje No Sexista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos dos instrumentos ya están, ya existen, son públicos, ustedes los pueden revisar. Yo solamente les voy a dar como una generalidad de todo de lo que incluyen, pero son trabajos que tienen un aporte científico muy importante y son justamente parte del camino del que estábamos hablando. Estos instrumentos ya están. Lo único que tenemos que hacer es empezar a usarlos y exigir que las autoridades los usen. Ahora, hay un concepto que se llama discriminación léxica y es cuando elegimos términos discriminatorios que atentan contra el bienestar de las personas ubicadas históricamente en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y aquí podemos poner como ejemplo, regresamos a los grupos vulnerables, perdón, a los grupos en situación de vulnerabilidad que hablábamos. Podemos encontrar a las mujeres, podemos encontrar a los menores, podemos encontrar a las personas privadas de su libertad, a los indígenas, a las personas con discapacidad, etcétera, ¿sale? ¿Cuáles son los ejemplos del lenguaje inclusivo? Y aquí quiero hacer énfasis en que el lenguaje se encuentra en constante evolución. El lenguaje no está estático, está en movimiento, ¿vale? Un ejemplo de lenguaje menos inclusivo es el profesor Gómez, es decir, utilizamos la profesión y el apellido para referirnos a un hombre. Y Alicia, nombre de pila, para referirse a una mujer, vendrán al almuerzo. El lenguaje más inclusivo es el profesor Gómez y la ingeniera Tusi vendrán al almuerzo. Profesión y apellido en ambos casos. ¿Es correcto utilizar las profesiones en femenino? Sí, sí es correcto. Además es necesario. Hay que recordar que en materia de género existe el concepto de identidad de género, que hace referencia a cómo se identifica la persona, cómo desea la persona que se le hable. Y entonces el lenguaje no tiene que tener un sentido estricto, porque precisamente se encuentra en evolución. De esta manera, si la persona se identifica con un pronombre que a lo mejor nosotros no ocupamos, pero que la persona le sirve para identificarse, nosotros tenemos que respetarlo. Pero también tenemos que entender que este patriarcado del que hablábamos al inicio nos vino a imponer estructuras gramaticales que se vinieron usando toda la vida, pero que el hecho de que se usaran toda la vida no quiere decir que no puedan cambiar o que no puedan evolucionar. Y la realidad es que
En el caso específico de las profesiones, cada persona merece el mismo mérito. Por lo tanto, si estamos hablando de un varón que es profesor, le llamaremos profesor. Pero si estamos hablando de una mujer que es profesora, le llamaremos profesora, porque precisamente ambos tienen el mismo derecho. De esta forma, lo que tenemos que ir evitando también, no solamente en el lenguaje cotidiano, sino en el lenguaje profesional, es evitar expresiones que tiendan a hacer a un lado a las personas o que tiendan a discriminarlas. Por ejemplo, cuando encasillamos a las personas en estos estereotipos de los que hablábamos o en estos roles de género, ¿no? Justamente este tipo de situaciones se tienen que ir evitando. Y en materia profesional, a veces, inclusive en las instituciones públicas, sucede muchísimo que en aquellas profesiones que preponderantemente han tenido una presencia masculina, cuando llega una mujer, no se le da este respeto o no se le llama de la manera adecuada porque se cree que toda la vida ha sido así. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros o de los arquitectos, pues de repente llamarle a una mujer ingeniera cuesta trabajo y más en las instituciones públicas. O llamarle a una mujer arquitecta o inclusive en el ámbito del derecho, las juezas. De verdad, es más común de lo que ustedes creen que los oficios, porque ya se tiene el formato, porque ya se tiene el estilo, vaya, ciudadano juez y le ponen abajo el nombre de la jueza. Cuando debería ser ciudadana jueza. Sí, no importa, aunque suene raro, se le está dando el lugar que se merece la persona. Por eso es que lo que se busca con el lenguaje inclusivo es evitar expresiones que perpetúen estos estereotipos de género. Y aquí ponemos otros ejemplos. Enfermeras y médicos participaron en la huelga. Sin embargo, a veces podemos utilizar estrategias que nos ayuden a incluir a todos los grupos sin necesariamente identificar géneros. Por ejemplo, el personal sanitario participó en la huelga del sector y de esta manera no estamos haciendo una distinción entre varones y mujeres o personas que se identifiquen con un tercer género. Los invitamos a acudir con su esposa al acto. ¿Y qué pasa si la persona no tiene esposa? ¿O qué pasa si la persona que es un varón tiene un esposo? Entonces mejor nos evitamos esta especificación y podemos decir, le invitamos a acudir con su pareja al acto. Y entonces ya no estamos encasillando a la persona en un lugar que puede ponerle en una situación de vulnerabilidad. Los hombres ayudan o colaboran en la casa. No, los hombres hacen tareas domésticas. Específicamente en este tema, hay que recordar que los varones podemos contribuir o contribuimos en igualdad que las mujeres contribuyen. Es decir, no se trata que uno hace una cosa y el otro hace otra cosa, porque eso es un rol. Justamente lo que tenemos que hacer es que todos podemos hacer todo. ¿Cómo saber entonces si estamos usando expresiones discriminatorias? Un ejercicio muy fácil es invierte el sentido. Cambia entonces el sentido o el énfasis de la expresión si se invierte la designación o el término de masculino a femenino o viceversa. ¿Suena extraña la expresión? Por ejemplo, las mujeres no tienen capacidad física para trabajar en la policía. O los hombres no necesitan licencia de paternidad. Cuando nosotros hacemos un ejercicio como este y cambiamos la situación en la que se puedan encontrar las personas, podemos darnos cuenta que hay un lenguaje que está discriminando. Si yo dijera, los hombres no tienen capacidad física para trabajar en la policía, diga, pero ¿por qué no si la mayoría son hombres?
suena extraño. Ah, entonces, ¿por qué no va a sonar extraño si dices que las mujeres no tienen capacidad física para trabajar en la policía? Estás haciendo una distinción, estás cometiendo un acto de discriminación. O decir, en el caso, las mujeres no necesitan licencia de maternidad, por supuesto que la necesitan. Claro que sí, porque es una etapa en la vida que tienen que vivir junto con su bebé. Ah, bueno, pues también los hombres necesitan una licencia de paternidad, porque también necesitan vivir esta etapa con su bebé. Y aquí es donde viene un ejercicio que hace muchos años nos burlábamos de él, porque tuvimos un presidente que todos recordarán, que era muy enfático en esta parte, ¿no? Y que se conoce en el lenguaje inclusivo como desdoblamiento, ¿no? Y no es otra cosa más que referirnos a varones y mujeres. Y entonces podemos decir, los niños y las niñas deben asistir a la primera clase con sus padres. O el tribunal está integrado por juezas y jueces de distintos países. Señoras delegadas, señores delegados. Es un ejercicio importante porque se busca incluir a todos. Pero yo les preguntaría, ¿y qué pasa con las personas que no se identifican con el género masculino y con el género femenino? Es ahí donde el desdoblamiento se queda corto. Porque si hablamos de lenguaje inclusivo, es porque vamos a incluir a todos los grupos. Ojo, eso no quiere decir que vamos a crear una palabra por cada persona, porque pues, nunca terminaríamos, ¿no? O sea, sobre todo en el movimiento de la comunidad LGBTIQ+, hoy en día se tienen muchísimas formas de identificarse. Entonces no terminaríamos. Pero esto no quiere decir que no existan estrategias para involucrar a todos sin hacer una distinción. Y entonces ahí es donde podemos utilizar como a lo mejor una herramienta, omitir el determinante ante sustantivos comunes en cuanto al género. Por ejemplo, acudieron algunos periodistas de distintos medios acudieron periodistas de distintos medios. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra periodistas per se no tiene una connotación ni masculina ni femenina. Es una palabra que abarca a todo el sector de personas que se dedican al periodismo. Entonces, a diferencia de la palabra algunos, que es el determinante, o cuando utilizamos el artículo los o el artículo las, ahí estamos haciendo una distinción. Pero si yo omito estos aspectos en el lenguaje, puedo incluir a la mayor cantidad de personas. Ojo también, es muy importante que entendamos que el lenguaje inclusivo precisamente lo que intenta es involucrar a todos los sectores, pero está en un proceso de construcción. Por eso a las generaciones de mayor edad nos cuesta más trabajo entenderlo que a las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones esto es algo muy común, esto es algo con lo que ya vienen, algo que ven todos los días, que escuchan en las redes sociales, que ven en internet. Para los de la escuela vieja es difícil porque fuimos enseñados o capacitados a seguir patrones específicos. Tercer ejemplo, estuvieron presentes en la reunión los representantes de muchos países. Mejor, había representantes de muchos países en la reunión. Y entonces, si se dan cuenta, este artículo de los marca una diferencia abismal. Porque entonces, si yo lo incluyo, el artículo de los, estoy haciendo una distinción. Pero si yo lo quito, y hay formas de hacerlo, me voy a referir a todas las personas que estaban ahí sin tener que identificar a cada uno. Emplear sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas.
Cuando no sea necesario mencionar un cargo o una ocupación haciendo referencia a las personas, se puede utilizar al grupo, a la institución, al órgano o la función. Que ojo, estos no tienen género. Por ejemplo, los vicepresidentes por la vicepresidencia. No tiene género. Estamos hablando de un sustantivo colectivo. Estructuras con la comunidad y el cuerpo de procesos en lugar de personas. El evaluador por la evaluación. Y entonces, de esta manera, yo me voy a referir hacia sectores. No me voy a referir a personas. Y esto es una maravilla. De verdad se los digo, porque en el ámbito institucional, en el ámbito formal, es de repente difícil, pues, crear o utilizar un lenguaje que no vaya a vulnerar a un sector. Pero si nosotros utilizamos palabras sin género, esto va a evitarnos tener que hacer, por ejemplo, el desdoblamiento, ¿no? Donde decimos las niñas y los niños, las mujeres y los varones, las y los, ¿no? Mejor utilizamos palabras neutras. En este caso, la palabra persona es una palabra neutra. Vean ustedes el ejemplo. 9 de cada 10 ciudadanos respiran aire contaminado. Ciudadanos es una palabra en masculino que está haciendo referencias a los varones. Sin embargo, si yo digo 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado, en esa palabra personas pueden ir hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la comunidad, etc. No estoy identificando. Todos tienen derecho a un sistema de justicia. Todas las personas tienen derecho a un sistema de justicia, ¿sale? Porque, insisto, la palabra persona no tiene género. Yo creo que el lenguaje inclusivo, la intención que tiene es involucrar al mayor número de personas. Por lo tanto, no tiene que sujetarse a imposiciones o a reglas prescritas, porque el lenguaje evoluciona. De esta manera, estas estrategias que yo les estoy dando, que son algunas de muchas, pueden evitar que a lo mejor en un documento formal o en un instrumento formal utilicemos otras herramientas como el arroba, ¿no? Que tienen una connotación un poquito menos formal. Lo han utilizado algunos grupos para incluir, pero claramente no, a lo mejor no se ve tan bien. Sin embargo, si yo utilizo estas estrategias, puedo ser inclusivo y a la vez formal, ¿no? O también cuando de repente quitamos, digamos, la terminación, ya sea la A o la O, ¿no? No se ve tan bien. Entonces, creo que estas estrategias les pueden ayudar muchísimo más. Omitir el agente. Los participantes mantendrán un debate. Mejor no nos referimos y decimos que habrá un debate, ¿sale? Sin hablar de los participantes. Hacia allá voy, Carlos. Carlos Alatriste pregunta, ¿qué opinión tiene respecto a los pronombres ella, ellas o nosotros? Hacia allá voy, porque, ojo, no existe de entrada un organismo internacionalmente vinculante para el Estado mexicano que lo obligue a reconocer el lenguaje. Hay instituciones que nos han ayudado a incorporar determinadas palabras que por su uso pueden tener una predominancia. A estas instituciones son, por ejemplo, la Real Academia Española, pero sus decisiones o sus documentos no vinculan al Estado mexicano porque no se trata de un instrumento de carácter jurídico. Ese es por un lado. Por el otro lado, justamente como les decía, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, lo que importa es incluir.
no respetar una regla gramatical, porque si nosotros nos enfocáramos en respetar las reglas gramaticales, entonces caeríamos en este problema de una cantidad enorme de errores, no tan solo en la parte de la escritura, sino también en la parte del lenguaje, ¿no? Porque nuestro lenguaje es cotidiano, no es un lenguaje precisamente formal. El mejor ejemplo que les puedo poner es el inglés. Cuando nosotros aprendemos inglés en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en el nivel que ustedes quieran, nos van a enseñar el verbo to be, el simple present, el past, simple past, y todos los tiempos, y nos van a enseñar la estructura gramatical de manera perfecta. Pero cuando nosotros vamos y visitamos Estados Unidos, no les vamos a entender nada porque ellos no respetan esa estructura gramatical. Tienen un lenguaje cotidiano que distancia mucho de lo que a nosotros nos enseñaron teóricamente, precisamente porque el lenguaje se va estructurando conforme al uso e inclusive conforme al lugar en el que te encuentres. Aquí en México no es lo mismo vivir en Yucatán que vivir en la Ciudad de México, porque el lenguaje es diferente. O no es lo mismo el lenguaje que se utiliza en Sinaloa al que se utiliza en Veracruz. Hay palabras diferentes. Entonces, cuando una persona dice, yo me identifico o mi pronombre es el ella, la pregunta es, ¿y cuál es el problema? Si la persona te está pidiendo que la identifiques de esa manera, tenemos que respetar esa decisión porque parte de una inclusión, ¿sale? Parte del respeto a que una persona no necesariamente tiene que entrar en los agentes que ya tenemos o en las estructuras gramaticales que nos fueron impuestas. Hay que recordar algo muy importante. El lenguaje castellano no es nuestra lengua materna. Nosotros fuimos conquistados por los españoles y el lenguaje castellano nos fue impuesto. Nosotros al día de hoy hablaríamos dialectos si no hubiéramos sido conquistados por España. Y no estoy diciendo que el lenguaje castellano sea malo. Sin embargo, no es lo mismo el castellano al español. Si ustedes van a España, va a haber muchas palabras que ustedes no van a entender de los españoles. Y lo mismo pasa con los españoles cuando vienen a México. Hay muchas palabras que ellos no conocen o que ellos no identifican, porque nuestro lenguaje se combinó y nuestro lenguaje fue evolucionando de acuerdo al uso que le dábamos nosotros, ¿no? A lo que escuchábamos y entendíamos e intentábamos reproducir. Y de esta manera nos salía una palabra diferente, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir que hay muchas personas que hoy en día no saben cómo se escribe right. Cuando yo le pido right a una persona, porque estoy a lo mejor en la carretera y quiero que me dé right, no es lo mismo a escribirlo. Y entonces hay muchas personas que no sabrán cómo se escribe. O de repente tenemos palabras que se van transformando. De esta forma, este tipo de pronombres o la utilización de esos pronombres no es mala, es buena, porque de esta manera estamos incluyendo a estos sectores que también han sido visibilizados y que existen, ¿vale? Bueno, y aquí les pongo un tercer ejemplo. Se recuerda a los representantes que los proyectos de resolución deben presentarse con antelación suficiente y una mejor expresión sería, se recuerda que los proyectos de resolución deben presentarse con antelación suficiente y eliminamos el agente, ¿sale? Por eso les decía, si a lo mejor tenemos problema en acostumbrarnos a nombrar a cada grupo o a incluir a cada grupo, lo que podemos hacer mejor es crear estrategias o utilizar estas estrategias que nos dan los protocolos para eliminar a la gente. Ya no vamos a poner si es un participante varón,
si es una participante mujer o si es un participante ella, ¿no? No, mejor eliminamos a la gente sin que esto signifique excluirlo, no, porque vamos a utilizar en su lugar una estrategia que va a incluir a todos. Usar el infinitivo y el gerundio. Menos inclusivo, es necesario que el usuario tenga una cuenta para acceder al portal. El usuario debe tener una cuenta. Más inclusivo, es necesario tener una cuenta para acceder al portal. Y ya no hablamos de usuario, ¿vale? ¿Quién puede ser candidato a quién puede presentarse al cargo o a la vacante, ¿no? Si todos trabajamos con dedicación, alcanzamos las metas. Mejor, trabajando con dedicación, alcanzaremos las metas. Y entonces, Doctor, sí, perdón. perdón, es que Sí. si no, se acumula, yo creo que no sé las preguntas. Ahí va. Lorena Torres nos comenta, en los menores de edad, ¿cómo se podría implementar este tipo de lenguaje? Eh, ya que en las escuelas se señala como niños, niñas, ¿ahí estamos discriminando? Sí, yo creo que justamente lo que les decía es que tenemos también nosotros que contribuir, ¿no? Y una manera de contribuir es esta información, transmitirla. Esta información tiene que llegar a más personas. Hay que recordar que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de estar en estos espacios en donde se habla de estos temas. Y entonces de repente cuesta un poco de trabajo porque se desconoce. Y una realidad en México es que el sector de la educación ha estado muy olvidado en materia de capacitación. Es más, véanlo hoy en día, está pasando con la incorporación de los nuevos libros de texto. Más allá de los errores que puedan tener, que la verdad no quiero hacer mayor pronunciamiento al respecto porque yo no los he leído, pero sí he visto cuáles son los temas que se abordan. Y uno de los temas que se están abordando, que se están incluyendo en estos libros, es la ideología de género. Y lo primero que sucedió cuando se tocó este punto fue una reacción defensiva de la Sociedad de Padres de Familia, de los grupos de padres donde decían, ¿por qué le vas a hablar de esos temas a mi hijo o a mi hija si soy yo quien se los va a hablar? Y la realidad es que esos temas nunca se hablan en casa, o al menos si se hablan en muy pocas situaciones. Tan es así que seguimos teniendo un índice elevadísimo de embarazos a edad temprana. ¿Por qué? Porque no se habló de género, porque no se explicaron temas de sexualidad. Entonces, por un lado no dejamos que en la escuela lo hablen y tampoco por otro lado lo hablamos en casa. Entonces, creo que una estrategia podría ser buscar también nosotros aportarle a los docentes, que son los profesores de nuestros hijos, herramientas para que ellos se capaciten y ellos sepan que si el niño o la niña están identificándose con un tercer género, se les tiene que respetar. No los tienen que llevar al psicólogo, no los tienen que llevar al psiquiatra, no los tienen que internar, menos a un centro de conversión, que aunque no deberían de existir porque son ilegales, existen. No, el niño o la niña tiene todo el derecho de identificarse de acuerdo a lo que considere y se tiene que respetar. Creo que hay otra pregunta, maestro de. No, mandé el registro de asistencia, doctor. Perfecto, excelente. Entonces continúo con los ejemplos para ya ir cerrando. Otro de los ejemplos es quién puede ser candidato, mejor por quién puede presentarse al cargo o a la vacante. Y entonces usamos el verbo en infinitivo o en gerundio según sea el caso. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo más de discriminación sintáctica. Es la forma en la que se construyen ciertas oraciones como todos los mexicanos tienen derecho, incluidos los homosexuales. Y realmente lo que estamos haciendo es una distinción. A través del lenguaje escrito, estamos excluyendo, porque es como si las personas homosexuales no fueran mexicanos o mexicanas. Y entonces les pongo un ejemplo aquí de la importancia del lenguaje, ¿no? Porque este sintaxis, ¿no? Que puede ser una palabra que precisamente lo que nos da a entender es la estructura de las palabras y de las oraciones, pues también
puede significar que no hay taxis, ¿no? Entonces, todo depende de cómo utilicemos nosotros el lenguaje y qué es lo que intentemos decir con el lenguaje. Lo que yo les puedo decir en conclusión a todo lo que hemos platicado es que entre más empáticos seamos con los sectores vulnerables, vamos a tener una mejor sociedad, porque de esta manera vamos a incluir a todos, o nos vamos a incluir todos en una misma dirección, en un mismo objetivo. Y vamos a dejar de tener un país tan dividido, porque en realidad, pues todos tenemos el mismo objetivo, que es vivir en tranquilidad, vivir en paz y vivir felices. Entonces, pues yo espero que esta información haya contribuido y pues bueno, si tienen alguna duda, adelante. Empezamos con la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctor, súper ilustrativo. Ya ve el caso que se presentó de la compañera que no quería que la llamaran compañera, dijo que era compañera, de ahí se suscitó, incluso Mario Vargas Llosa opinó, ¿no? Que no aceptaba el lenguaje incluyente, ¿no? Otra de las situaciones que tuvimos, en nuestro país, que a mí me pareció súper lamentable, yo creo que, doctor, una persona, sí nos cuestan los estudios, mucho, pero que te llamen por un grado, la docente, por respeto, no diré de qué institución, pues dijo que no quería que la llamaran Miss para no ser ubicada como señorita del Oxxo, ¿no? A mí me pareció terrible ese comentario y más por el grado que tiene y discriminar mucho a una señorita del Oxxo, ¿no? Totalmente, en contra. Yo considero que las personas valemos no por nuestro grado, valemos por lo que somos, ¿no? Entonces, ahí, compañeros, comentarios, dudas. El tema es muy interesante y el tema surgió derivado de una situación que tuvimos en el anterior simposio, de un comentario que se suscitó entre los participantes y de ahí se genera el tema del lenguaje incluyente, no sexista, porque hubo un compañero muy participativo, pero no sabía cómo generar la pregunta hacia justamente en un lenguaje neutro. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Aquí está maestro Carlos Salatriste. Adelante, maestro. Gracias. Doctor, qué extraordinaria ponencia. Le felicito mucho por su claridad y por la organización de estas ideas que parece increíble que teniendo la oportunidad de estar en tantas ponencias de temas similares, seguimos todavía entripados con las mismas dudas y con los mismos conceptos que no terminamos de procesar. Mi pregunta es, en alguna escuela que conocí, que estaba incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues surgió el caso de un alumno trans. Entonces, con todo respeto, el alumno pedía que se le llamara de una manera que era muy distinta a la que consignaba su acta de nacimiento. A pesar de que se le respetó esa solicitud porque esta persona era, pues, lo externó de manera muy educada, muy respetuosa, sin conflictuar escenarios, la institución se vio en una problemática porque digamos que en el contacto cotidiano sí accedió a llamarle como esta persona quería ser llamada. Sin embargo, esta persona decía, aparte quiero que en mis documentos aparezca como yo ahorita lo estoy pidiendo, y entonces ahí vino el problema, porque la institución tenía que, pues, consignar los documentos oficiales de esta persona según
las constancias públicas, ¿no? Que él mismo había traído, su acta de nacimiento y diversos documentos. Y entonces decía, y quiero que mi certificado y quiero que mis documentos oficiales de la escuela salgan con el nombre que yo ahorita estoy solicitando. Y entonces ahí se ve una situación pues verdaderamente problemática, administrativa y legal, en la que las instituciones pues se pueden ver involucradas porque sí puede haber un respeto inicial por parte de las instituciones educativas para nombrar a los alumnos como ellos decían. Usted ahorita lo comentaba, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Vamos a llamarles como ellos quieren ser nombrados. Ok, perfecto, pero ¿y la otra parte, la administrativa, doctor? ¿Qué opinión le merece ese tipo de caso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Qué interesante pregunta. Y eso me lleva a tocar un tema precisamente que también quería abordar y ya se me estaba escapando, que es justamente la situación de las personas trans que actualmente está generando muchísima controversia porque pensamos que las personas trans tienen que tener una condición única y la realidad es que no, porque volvemos a la parte de confundir la identidad de género con la orientación sexual y con la expresión de género. Y entonces nos encontramos con un abanico de posibilidades en el que no necesariamente tiene que haber una o un representante de la comunidad trans, porque puede haber muchísimos representantes, porque cada persona puede tener una expresión de género diferente. En el caso aquí específico de Morelos nos pasó algo muy similar, maestro, porque, pero fue con los títulos de licenciaturas, porque desde 2015 se presentó una solicitud al Consejo Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se solicitaba que los títulos fueran expedidos de acuerdo al género de la persona que se estaba titulando. Entonces, por ejemplo, si teníamos licenciadas en Derecho, su título salía como licenciado en Derecho y el nombre de la persona. Y entonces esto era incorrecto, porque no se podía o no se estaba respetando la identidad de la persona, ¿no? Que además es algo muy básico. Pues si eres licenciada, tienes que ser reconocida como licenciada, no como licenciado. Pero bueno, costó muchísimo trabajo porque había una resistencia por parte de las autoridades académicas, porque decían, no, porque toda la vida se ha estilado que se titulen como licenciados, como ingenieros, como lo que sea, ¿no? Y ya el género no importa. Bueno, este cambio se logró hasta hace 2 años, ¿no? Por ahí 2021, ¿no? Donde por fin el Consejo lo sesionó, lo aceptó, y también porque había un impulso social cada vez más grande de esta solicitud de cambiar este concepto abstracto y además patriarcal, ¿no? En el caso de las personas trans, la Ciudad de México, por ejemplo, ha sido vanguardista en el sentido de regular la reasignación sexogenérica. Y con este trámite se puede hacer este cambio, ¿no? De documentación para que se reconozca la identidad de la persona. Sin embargo, es lamentable que muchas veces las autoridades académicas desconocen esto, ¿no? Y entonces aquí lo que sucede es que la institución debe de darle las pautas a la persona para decir, mira, con todo gusto puedo colaborar contigo, pero yo tengo que respetar determinadas reglamentaciones que me imponen, en este caso seguramente la Secretaría de Educación Pública o las instituciones en materia de educación, donde tiene que coincidir, ¿no? Tu documentación con el nombre que que va a aparecer en tu título. Y esto precisamente por seguridad jurídica tuya, para que tú puedas ejercer tu profesión. Entonces, lo que yo puedo hacer es guiarte o canalizarte con el departamento, que normalmente todas las universidades tienen un área jurídica, ¿no? O despachos jurídicos internos, ¿no? Que además son gratuitos en la mayoría de los casos, donde alguien te puede ayudar o asesorar para llevar tu proceso de reasignación, y entonces tú me traes los documentos correctos con los que tú quieres que aparezca y lo adecuamos, ¿no?
Y de esta manera compaginamos una otra cosa. Yo como institución no incurro en una responsabilidad administrativa porque a lo mejor estoy poniendo datos que podrían considerarse falsos porque no coinciden con tu identidad, y tú por otra parte ves respetado tu derecho de pues que se te reconozca esta identidad que tú quieres. Acá en el estado de Morelos apenas estamos teniendo esta reforma, apenas estamos encontrando las formas o los medios para que se pueda lograr la reasignación sexogenérica. Pero hay otros lugares como Nuevo León donde les pasó idénticamente lo mismo. ¿Y qué le dijeron en Nuevo León, la Universidad Autónoma, a esta persona? No puedo y hazle como quieras. ¿Qué tuvo que hacer esta persona? Plantarse afuera de la universidad de rectoría, puso una casita de campaña y vivía ahí y dijo, pues no me voy hasta que me resuelvas mi situación. Porque además se meten las instituciones académicas en problemas solitos, en el aspecto de que, y es que ahora tengo que volverte a inscribir y tengo que volver a hacer todo un trámite, cuando en realidad lo único que se necesita es tener un documento jurídico donde un juez esté declarando procedente la reasignación, y entonces eso me vincula como institución pública. Y yo tengo que respetar lo que un juez me está diciendo. Y si el juez me dice, tienes que respetar ese derecho, yo como institución ya estoy respaldado en el sentido de que mi decisión no fue autoritaria, fue en cumplimiento a la resolución que me dio un juez. Entonces, creo que aquí es muy importante que las instituciones también busquemos la forma de coadyuvar, la manera de tratar de ser inclusivos, ¿no? En el sentido de respetar los derechos de todas las personas y apoyarlos también a que jurídicamente puedan reglamentar sus documentos, y entonces compaginamos. Yo creo que no habría mayor inconveniente. No sé si resolví su duda, maestra. Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? Es un tema muy interesante, doctor, incluso como docentes, como administradores y procuradores de justicia, tenemos que tener muy cuidado y más por los tiempos que estamos viviendo. A mí me recordó una experiencia sensacional. Yo creo que ni aunque me diera Alzheimer lo olvidaría, fue muy profunda. En una universidad aquí en la Ciudad de México, pues en los tiempos de COVID, un estudiante, digámoslo así, jamás prendió la cámara, jamás. En sus documentos oficiales, yo la identificaba como una dama, ¿no? Es una dama. Nunca prendió la cámara y la materia era derechos humanos. El trabajo que me entregó fue sensacional. Tenían que hacer como una iniciativa de ley. Ella se apasionó muchísimo con su iniciativa de ley y me llamó mucho la atención su trabajo. Repito, jamás prendió la cámara, jamás. No sabemos quién está del otro lado. Por eso ya les pedimos que prendan también la cámara, ¿no? Es importante. Yo nunca lo supe. Ella era muy participativa y el trabajo que me entregó era una reforma que justamente a las personas transgénero en el Instituto Mexicano del Seguro Social hubiera la atención gratuita para el tema de la transición de hombres a mujeres, el apoyo en situación de cirugía plástica, hormonas, todo el coste, ¿no? Oh, sorpresa, en el momento que íbamos a exponer el trabajo, ella prendió la cámara, era una mujer transgénero guapísima, guapísima. Yo todavía la recuerdo, estaba muy propia sentada en su sala, con una bata, un turbante y exponiendo. Y esa lección me quedó que justamente al otro lado de la cámara no sabemos, y la delicadeza con el lenguaje que tenemos que hablar los docentes, porque no sabemos ni la historia de vida de las personas, ni lo mucho que están pasando ese momento, y más en tiempos tan sensibles que quedaron de la contingencia.
Rapidísimo, tenemos también aquí a Carla Julieta. Adelante, licenciada Carla. Ya. Buenas tardes. Fíjese que a mí me dejó así como impactada cuando dijo que a los niños hay que hablarles con un lenguaje, inclusivo. A mí me preocupó no por espanto, ¿no? Sino porque yo soy también, además de abogada, soy licenciada en educación preescolar. Entonces, a los niños en educación preescolar se les empieza a hablar sobre su sexualidad, sobre el respeto a su cuerpo, sobre, en el caso de los niños, si tienes pene, eres hombre, si tienes vagina o si tienes vulva, eres niña. Y se les habla de esa manera a los niños de preescolar. Entonces, a mí me preocupa esa situación que diga que, pues, que no se identifiquen como niñas y como niños. No por, como le digo, no porque me espante, sino porque es una etapa en la que los niños están aprendiendo a descubrir su cuerpo. Ese es mi comentario, no sé qué me pueda decir al respecto. Claro, claro que sí. Justamente por eso es importante que hagamos una distinción entre sexo y género. El sexo es biológico y solamente vamos a tener dos, hombres y mujeres, ¿no? Pero en el género, como hablamos de una construcción social, entonces viene este abanico de posibilidades en donde las personas se pueden identificar como hombres, como mujeres, como intersexuales, como asexuales, como personas trans, ¿no? Y entonces no tiene que estar peleado una cosa con la otra. La misma dinámica que han hecho la pueden seguir haciendo con los niños de explicarles esta distinción biológica, pero también dándoles la apertura de que en algún momento de su vida van a poder elegir, porque además este momento es cual sea, o sea, no hay una etapa exclusiva. En algún momento de su vida van a poder elegir su identidad de género. Y entonces en esta identidad van a poder optar por más cosas de las que en este momento les estamos diciendo. Y que no tiene que estar peleado con el hecho de ser hombre o ser mujer. Ejemplo, un niño que es varón, por su condición biológica, puede tener una orientación sexual homosexual. Es decir, le pueden gustar otros niños. No por eso va a dejar de ser niño. Sigue siendo un varón. Lo mismo pasa con las niñas. Es una niña que por su condición biológica es mujer, pero puede tener una orientación sexual asexual. ¿Qué significa esto? Que no tiene gusto ni por los varones ni por las mujeres. Simple y sencillamente, a lo mejor se relaciona por una cuestión meramente emocional o ni siquiera eso, ¿no? Sin embargo, esto es algo que los niños van a ir descubriendo en el proceso, pero que deben de empezar a estar abiertos. Ahora, es difícil, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a una etapa, a una generación en la que crecimos o fuimos educados bajo un parámetro. Entonces, de repente, llegar en esta etapa en la que los niños, y seguramente no me dejará mentir, pero sus alumnos de preescolar ya hoy en día deben de utilizar el teléfono como juguete, ¿no? Y entonces hay niños que tienen acceso a TikTok, hay niños que tienen acceso a Twitter, hay niños que tienen acceso a Facebook, y en todas estas redes sociales ven contenido que es, digamos, generado para un sector adulto, ¿no? Pero que ellos lo ven y a lo mejor no lo entienden todavía, pero empiezan a imitar, porque están en la etapa de imitación. Y entonces de repente ven a un personaje que sale que dice que es trans, o a un personaje que dice que es gay, o a un personaje que dice que es asexual. Y entonces empiezan a imitar y de repente llegan a la escuela y dicen, ah, es que yo soy gay. Y a lo mejor no tienen la identificación o el concepto de lo que significa ser gay, pero ellos lo están imitando. Entonces nuestra labor
como docentes es dirigir al alumno, no en el sentido de negarle el acceso a la información, sino por el contrario, invitarlo a tener este acceso a la información. Aquí es una parte complicada porque hay papás que no permiten este acercamiento que el docente pueda tener con el alumno. Es decir, hay papás que lo ven mal. ¿Y usted por qué le está explicando a mi hijo que es ser gay? ¿O usted por qué le está explicando a mi hijo que es ser asexual? Si eso me toca a mí, ¿no? Sin embargo, es importante también que los niños estén sabidos que estos temas no son malos, porque si de repente nosotros le decimos al niño, no digas eso porque no sabes lo que significa, a lo mejor estamos generándole subconscientemente al niño un estancamiento en algo que él va a identificar como malo, que se asemeja al no lo hagas. Y entonces el niño ya no va a volver a tocar ese tema porque alguien le dijo que estaba mal, o alguien le dijo que no era el momento, o alguien le dijo que no sabía, o alguien le dio un concepto negativo, ¿no? Y entonces el niño puede confundirse. Lo ideal es que los docentes tengamos, y lo digo también porque parte de mi formación académica y de mi labor es también la docencia. Y entonces yo me he encontrado con alumnos de preparatoria que están envueltos en un conflicto emocional porque estos temas nunca los pudieron abordar y porque a lo mejor en el momento en el que lo quisieron abordar fueron reprimidos o por un docente o por un orientador o por un papá o por una mamá que le dijo, no, espérate, ese tema no lo toques porque en algún momento de tu vida lo vas a ver, ¿no? Y el momento nunca llegó. Y nunca llegó porque el niño nunca pudo expresar lo que quería. Si ustedes se dan cuenta, y no me dejará mentir, maestra, hoy en día vemos en el kinder, en la primaria, niños con el cabello largo, niños con el cabello pintado. De repente se está acostumbrando, por ejemplo, con los chicos de preparatoria y de secundaria, que traigan las uñas pintadas. Eso es algo que no se veía antes y que se está viendo porque los niños están entrando en un proceso de evolución natural, en la que este tipo de situaciones ha roto estos cristales que existían en el que solamente las mujeres pueden hacerlo. Es más, a mí me ha tocado ver alumnos en nivel preparatoria y en nivel universidad que se maquillan en el salón de clases, ¿no? ¿Y quién es uno para decirles que está bien o que está mal? O sea, a final de cuentas es algo que es deseo de cada uno, ¿no? Y me ha tocado también dar clase con alumnos que expresan su sexualidad de manera libre, ¿no? Y siempre y cuando se haga con respeto, creo que es algo que se tiene que reconocer, porque en México está pasando algo muy interesante. Estamos teniendo un incremento en suicidios de adolescentes. Y ojo, el mayor número de suicidios en México son de varones, adolescentes, jóvenes. Y esto lo que habla es que hay una situación que muchos de estos jóvenes no están pudiendo expresar. Y aunque no se tiene como tal un dato exacto de cuáles son las razones o las circunstancias, a través de lo que se llama necropsias psicológicas, hemos podido encontrar que muchas de las razones por las que los jóvenes se suicidan es o son situaciones que tienen que ver con cuestiones sexuales. No pudieron expresarlo, no pudieron decirlo, no fueron reconocidos, no fueron entendidos, no fueron canalizados. Y entonces creo que desde el área temprana estos temas se tienen que ir abordando. Se tienen que buscar las estrategias, insisto, a lo mejor buscar las herramientas, ¿no? Para hacerlo de manera adecuada, en consenso con los padres, en conjunto con ellos, pero creo que sí se tiene que buscar la forma de involucrarlos cada vez más. No sé si haya resuelto su inquietud, maestra. Gracias. Pues muchas gracias, doctor. Un tema que nos da para mucho, realmente una brillante ponencia. Y pues vamos a
a comentar lo siguiente. Ya le entregué su Sí. constancia, doctor. Sin embargo, pues los compañeros aquí no han visto. Un segundito, doctor, porque con tanta ventana abierta que tengo ahorita, ahí estoy. Pues, doctor, ¿qué le digo? La Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco otorgan pues su constancia, doctor, que ya tiene en casita. Esta todavía no estaba firmada, usted ya la tiene firmada, por la participación dentro del marco del simposio en línea, la perspectiva de género, desde un enfoque cinematográfico, social y jurídico con el tema lenguaje incluyente y no sexista. Hoy día, Ciudad de México, 20 de septiembre del 2023, doctor. A nombre, pues, de el licenciado Gilberto Mendoza Martínez, secretario académico de la división, el doctor Jesús Manuel Ramos García, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y nuestra jefa de departamento, que hace todo posible. Y yo estoy muy agradecida con la maestra Jazmín Sánchez Estrada, que nos permite este espacio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la participación. Espero que la ponencia haya contribuido en su acervo jurídico y pues bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, doctor. Y recuerden, el doctor pues ya es de cajón invitado aquí en el simposio. Vamos a continuar con los simposios el próximo trimestre. Eso sí, recuerden, estamos en un simposio permanente. No se les olvide, estamos en simposio en línea, la perspectiva de género desde un enfoque cinematográfico, social y jurídico. ¿Y qué creen? Ya me toca la siguiente semana con casos paradigmáticos en materia de derechos humanos en México. Y ya nos vamos, dentro de 15 días, ya su señoría ya se contactó conmigo, va a estar con nosotros la jueza de lo familiar de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, la maestra en Derecho Sandra Gaeta Miranda, con sentencias en materia familiar, género y derechos humanos. Nos quedan 15 días y ahora sí, me toca la próxima semana, nos vemos, cuídense mucho, hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.